Hola, hola a todos. Mi nombre es Eduardo Rafael Martínez Pérez, soy estudiante del noveno semestre de la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias. Y bueno, les voy a presentar un proyecto de predicción de consumo energético utilizando un tipo de redes llamadas LSTM, que son unas redes neuronales, un tipo de redes neuronales recurrentes y las vamos a comparar con el desempeño de un modelo fully connected. Entonces, bueno, comenzamos a explicar. Bueno, este proyecto lo pueden consultar en esta página de GitHub y descargarlo para reproducirlo en sus computadoras. Se compone de distintos notebooks. En cada uno de ellos se hace un análisis diferente. En el primero se explica más o menos de dónde proviene la base de datos que se usa. Están los links y se puede extraer los datos que se descargan, etc. Hay distintas formas de acceder al material. Y bueno, se explica para correr estos notebooks que se ocupa esta paquetería PandaSQL, Plotly para la visualización de los datos, ¿sí? Scikit-learn para la normalización, Matplotlib también para la visualización, OS para trabajar con lectura en el disco, Pandas y NumPy. Entonces, bueno, los datos que se utilizan provienen de la página de Kaggle, en donde tiene distintas bases de datos destinadas o sea, que se publican con distintos fines. En este caso, la, eh, la base de datos consiste en distintos edificios, más bien el consumo eléctrico de distintos edificios eh, durante el año 2016. ¿Sí? Los edificios pueden ser de educación, oficinas, residencial, de estacionamientos incluso, etcétera, de distintos tipos. Y bueno, vienen también las condiciones climáticas para, digamos, distintos sitios del 0 al 16, al 15, perdón, entonces dando un total de 16 sitios diferentes alrededor del mundo y bueno, con los cuales están relacionados con las condiciones del clima que se nos dan, ¿verdad? La base de datos entonces tiene 1448 edificios disponibles, de los cuales únicamente para este proyecto se escoge uno de tipo residencial y digamos, la información que nos interesa para trabajar en este caso es el consumo eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto se trabaja y se limpia en este primer notebook que es la organización de los datos, la previsualización de los datos. Y bueno, se explora. Aquí tenemos los metadatos de los edificios, ¿no? Tenemos uso primario, área bruta, digo área neta, el año en el que se construyó y el número de pisos que tiene, junto con el ID al que pertenece y el ID del edificio. Contamos rápidamente cuántos tipos de edificios, o sea, de los edificios que tenemos, cuántos pertenecen a cuál, ¿no? Y bueno, más o menos es un análisis de los datos que se tiene. Aquí las variables del clima que tenemos son temperatura, cobertura de nubes, precipitación, presión, dirección del viento y velocidad del viento para cada uno de los sitios. ¿Sí? Luego tenemos este, bueno, como mencionaba, la base de datos proporciona los datos durante el año 2016, el consumo y los datos del clima de las estaciones meteorológicas. Y digamos, aquí en las discusiones de la base de datos del concurso, hubo algunas publicaciones en donde se comentaba que se filtraron datos. Entonces, para algunos edificios de los años 2017 y 2018. Entonces aprovechamos esa información para completar o extender un poco el dataset que tenemos, digamos, porque recordando, agarramos únicamente un edificio y entonces de tener un año vamos a pasar a tener 3 años y posteriormente vamos a agarrarnos 2 años para realizar el entrenamiento y el tercer año para validación y prueba del modelo. Entonces, bueno, aquí
se hace la limpieza de los datos, se hace todo lo necesario para al final obtener unas tablas como estas, que son en donde ya vamos a tener la variable de electricidad, la temperatura del aire, la temperatura del punto de rocío, presión, dirección del viento, velocidad del viento, y agregamos como variables categóricas también el mes en el que se está, el día de la semana etiquetado como lunes, martes, o sea, con un respectivo índice entero, y la hora del día a la que nos encontremos. Sí, también cabe mencionar que la variable del viento se pasó a categórica, pues estaba dada en términos de grados respecto al norte geográfico. Entonces, bueno, ya asignándole un número, estamos hablando que si el rango de grados está entre 22.5 y 67, entonces lo catalogamos de esta manera, refiriéndose al noreste, aquí al este ya como tal, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste y norte, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente estas son las gráficas con las tablas con las que llegamos hasta este punto y pasamos al siguiente notebook, que es el número 2. Digamos, aquí este es el de la previsualización de los datos. Pasamos que es el número 2, en donde tenemos nuevamente, cargamos este data frame, que es el que obtuvimos en el notebook anterior, y vamos a utilizar esta paquetería de Plotly para graficarlo en gráficas interactivas. Y bueno, entonces aquí tenemos la electricidad, temperatura del aire y temperatura del punto del rocío. Se observa la correlación que hay entre estas variables. Cuando aumenta la temperatura, disminuye el consumo eléctrico. Cuando disminuye la temperatura, aumenta el consumo eléctrico, ¿verdad? Podemos hacer aquí zoom en algunos de los días. Y pues vemos que el consumo eléctrico fluctúa, ¿no? Hay distintos picos a lo largo de los días. En general, el pico se da a las horas de la tarde, ¿sí? Y entonces, bueno, también a veces ocurren ciertos picos en las mañanas, como en este caso es bastante claro. Y pues bueno, esto está oscilando debido a los hábitos de consumo del día y de la noche, etc. Entonces, bueno, se tiene esta información, se tiene la velocidad del viento, en donde no hay fluctuaciones que sean evidentemente estacionales o ni siquiera del día y de la noche, eh, porque bueno, esto a lo mejor sí, ¿no? Del día y de la noche sí se observa como una cierta oscilación, pero bueno, el punto es que a primera vista es difícil decir, sí, claramente esto tiene correlación con esto, y bueno, en principio esperaríamos que la red neuronal aprendiera a identificarlo de una mejor manera. Lo mismo para la dirección del viento, que aquí ya tenemos las variables categóricas, ¿no? Y vemos que hay periodos en donde sí hay direcciones preferentes, ¿no? Pero bueno, en general también es algo difícil de ver y de identificar de primera vista, ¿no? Aquí tenemos la presión y bueno, es una visualización algo sencilla de los datos con los que vamos a trabajar y bueno, aquí vamos entonces a pasar a ver el primer modelo. Se está trabajando en el framework de PyTorch, ¿sí? Entonces, bueno, primero pasamos y vemos la tabla, que es la que ya vimos anteriormente. Como comentamos, bueno, aquí tenemos la variable de electricidad, que es la que nos interesa predecir, ¿sí? Y se ve de esta forma, tenemos algunos ceros, digamos periodos en cero que pueden corresponder a periodos vacacionales o algo por el estilo. En realidad estos datos ya fueron más o menos limpiados en las partes del preprocesamiento, ¿no? Sencillamente. Bueno, entonces tenemos aquí que hablar de algo que le llaman el framing del problema, que es cómo acomodas tú tus datos para alimentar a la red y que ésta aprenda lo que tú quieres que aprenda, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es alimentar a la red con la información tanto climática como del consumo eléctrico de 12 horas antes y le vamos a pedir que nos prediga
el consumo eléctrico en la hora actual, ¿sí? O una hora después, también se puede pensar así. Entonces, bueno, estas funciones son funciones auxiliares que nos ayudan a armar los datos de esa manera para obtener entonces este data frame de aquí, en donde tenemos las variables ambientales y del mes, del día, también las temporales, y también las de electricidad para el tiempo T-12, T-11, T-10, etc. También para la electricidad hasta el tiempo T-1, dejándonos hasta la derecha la electricidad al tiempo T, que es la variable que queremos predecir. Entonces esto queda más o menos acomodado como un problema de aprendizaje supervisado. Y pues bueno, procedemos a la separación de los valores en X, de los vectores de entrada y de las variables de los targets, ¿sí? Después de scikit-learn jalamos estos escaladores, estos normalizadores, hacemos una normalización de los datos, separamos en datos de entrenamiento y de prueba, validación, con 2/3 para entrenamiento y 1/3 para validación, que corresponden más o menos a los 2 años para entrenamiento y a el año restante para la validación y prueba. Ahora PyTorch utiliza tensores, entonces aquí lo que se hace es pasarlo a tipo tensor, que es en realidad las funciones que utiliza PyTorch para trabajar con los tensores son prácticamente análogas a las funciones que tiene NumPy para trabajar con los arrays. Los tensores son en realidad, se manejan muy parecidamente a los arrays. Entonces aquí se le da una forma particular a los tensores para que la red que vamos a construir a continuación los pueda recibir de la forma adecuada. Y pues bueno, aquí ya pasamos como tal a la construcción del modelo. Creamos la clase. En este caso, bueno, es una red LSTM. Y PyTorch ya tiene como tal implementadas capas de LSTM con distintos parámetros, con distintas variaciones, como la posibilidad de que sea una capa, una red, más bien una capa bidireccional con distintas capas, con distintos números de neuronas ocultas, etc. ¿Sí? Y distintos tamaños de inputs. En este modelo le decimos aquí al constructor que necesitamos una LSTM y dos fully connected con distintas entradas que bueno, vamos a utilizar aquí en el forward pass. En el forward pass tenemos una matriz que es la matriz hidden o de valores de pesos ocultos que se van actualizando y se van conservando la información de las entradas anteriores, es decir, estas redes LSTM las ocupan como parámetros porque van leyendo la información secuencialmente, de manera secuencial. Entonces los datos que tú ya pasaste, la red de alguna forma continúa guardando esa información para las futuras predicciones que va haciendo. Entonces también va aprendiendo de las secuencias y eso, digamos, mediante eso se apoyan con estas matrices. Esta entonces se inicializa en 0, aquí se está inicializando en 0, al igual que esta otra matriz auxiliar, pero bueno, conforme se vaya haciendo el forward pass, estas matrices van cambiando. Y entonces consiste el forward pass en la red LSTM, de ahí obtenemos el output y las matrices, estas dos, pero digamos ya con otros valores. Después se les da una nueva forma a los datos para de aquí pasarlos a esta función de activación y mandarlos a la primera capa densa, a la capa fully connected. Después otra capa de activación y bueno, función de activación ReLU y por último la última fully connected. Entonces aquí se crea el modelo, se le dice, bueno, PyTorch tiene posibilidades de trabajar con cálculos en paralelo, entonces si tiene CUDA lo activa, si no pues no. Y en el caso de que haya un checkpoint guardado, lo carga y si no, crea el modelo desde cero con el número de clases que se le especifique. En este caso, como solo tenemos la variable de electricidad al tiempo t, solo vamos a tener una clase de salida. Bueno, tenemos 133 neuronas ocultas.
una sola capa, quiere decir que solo tenemos una capa del LSTM, podríamos tener 2 o hasta 3 o más apiladas, es decir, una después de otra, y unidireccional, ¿no? Es posible, también existen algunas otras arquitecturas que utilizan capas convolucionales antes o después de las LSTM, con las cuales también se obtienen resultados interesantes. Pero bueno, como todo, requiere más tiempo de entrenamiento y bueno, más recursos computacionales. Entonces, aquí se crea el modelo o se carga, se definen los hiperparámetros, el optimizador, la función de error, que es el mean square de error, y el número de épocas con el que se entrenó. Aquí, bueno, se observan entonces los resultados del entrenamiento, que se tiene, bueno, cada 50 épocas, cómo va, y pues se observa que se entrenó relativamente rápido en realidad, y pues bueno, aquí están las curvas de entrenamiento y de validación. Ahora pasamos a la parte de prueba del modelo. Construimos nuevamente estos datos, que son los que se van a volver a pasar para ver, nada más que aquí vamos a trabajar ya con los de prueba, con los del año, ¿no? Aunque aquí queremos visualizar cómo se ven justamente en esta gráfica. Antes de esta línea roja vertical tenemos los datos de entrenamiento, vemos que los ajusta pues relativamente bien, aunque aquí no hay mucho detalle, digamos esta es, no podemos hacer zoom directamente de aquí, pero bueno, a grosso modo se puede apreciar que en el entrenamiento ajusta incluso estos periodos en donde se va hacia abajo, ¿no? Y lo aprende. Y ya en la parte de la validación, vemos que el comportamiento estacional, por lo menos, de cuando hace frío, hace calor y vuelve a hacer frío en esta época del año, pues lo aprende más o menos bien esa tendencia. Quizá podría los picos trabajarse un poco mejor los datos para que los alcanzara o el modelo, qué tan robusto es el modelo para que estos picos se aprendan a predecir de una mejor manera, ¿no? Sin embargo, bueno, esto requiere pues también más información. En esta gráfica de aquí abajo, bueno, esto nos da una idea del error también, sobre todo el entrenamiento, ¿verdad? Sobre todo el conjunto de datos. En esta gráfica de abajo ya vemos los datos de validación como tal, ¿sí? Y podemos ver que efectivamente hay veces que la predicción, que es la línea roja, queda por arriba, a veces por abajo de los datos. Se comprueba lo que decíamos de la tendencia estacional, de que aquí las energías son más altas para los meses fríos. Y bueno, aquí podemos hacer zoom a los días, a una resolución diaria, y pues vemos que la tendencia, por ejemplo, del pico de la mañana, pues más o menos se tiene también se aprendió satisfactoriamente pues las fluctuaciones que hay debidos al día y de la noche, y pues en general no es un ajuste del todo perfecto, pero el comportamiento general de la red, quiero decir de la información, pues más o menos se logró pues aprender el hecho de que, pues en la mañana hay un consumo así y entonces cuando llega a este máximo, más o menos es cuando empieza a descender otra vez y luego sube y tal y tal y tal. Bueno, algo que hay que comentar es que por cómo se le metió la información a este modelo, los datos que se trabajan aquí, es decir, al modelo lo que se le pasa es las 12 horas anteriores y tú le pides, dame la hora siguiente, la energía consumida la hora siguiente. Sin embargo, para eso, tú necesitas insertarle datos de energía también, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una predicción a 12 horas, ¿cómo le puedes hacer si no tienes a lo mejor la energía eléctrica que se va a consumir antes de esas 12 horas? O es decir, a la hora 13, por ejemplo, para predecir la hora 13 necesitas también las 12 horas anteriores, ¿no? Pero si aún no las tienes, ¿cómo le puedes hacer? Entonces vamos a evaluar con esta función de aquí abajo. Lo que hace esta función es que entonces se agarra
los 12 primeros datos, 12 primeras horas reales. Y tú le puedes decir aquí entonces cuántas horas en adelante quieres predecir. Va a depender del tamaño de los datos que tú le insertes. Entonces, lo que va a hacer es que agarra esas 12 primeras horas y calcula la hora siguiente. Luego, ese valor de la hora siguiente lo junta y entonces ahora va a agarrar 11 valores reales y uno predicho. Lo vuelve a pasar y ahora toma 10 reales y 2 predichos. Lo vuelve a pasar y toma 9 reales y 3 predichos, etcétera, etcétera, etcétera. Y va avanzando hasta que empieza a considerar únicamente los valores predichos para seguir alimentando el modelo y seguirle pidiendo al modelo las predicciones de acuerdo con los valores energéticos anteriores, ya no reales, sino predichos. En este caso, los valores del clima, pues sí son reales porque se tenían, sin embargo, se pueden alimentar esos modelos con datos de predicciones climáticas y entonces se ajusta el modelo, o más bien los datos se ajustan para introducírselos al modelo, ¿verdad? Ya sean datos reales, o que en este caso, o sea, en una situación realista no vas a tener los datos reales ni del clima ni del consumo, ¿no? Entonces le tendrías que alimentar a este modelo predictivo con datos estimados también para que las predicciones todavía más futuras se hagan en base a esas predicciones. Entonces, una vez que se hace eso, digamos aquí los primeros 12 valores en esta línea azul son esos 12 valores reales que se insertan para que pueda comenzar la predicción. Entonces vemos que los primeros valores de la predicción, pues sobre todo aquí en este pico, pues son más bien bastante pegados a los reales y el comportamiento de fluctuaciones de los picos se ajusta bastante bien. Aquí, digamos, las primeras 12 horas, si quieres, todavía toma unos de los valores reales, pero a partir de aquí en adelante, los valores que está agarrando el sistema ya son exclusivamente en base a las predicciones anteriores que se hicieron. Ya no se está agarrando información de consumo eléctrico real, sino la que la misma red está prediciendo. Lo que sí son valores reales, en este caso por el dataset, son los valores del clima. Entonces, bueno, vemos cómo más o menos aquí ya pasa un día, 2 días, 3 días. A partir del tercer día, la predicción se va alejando, ¿no? Se va alejando y esto ocurre porque si bien, o sea, las predicciones no van a ser exactas, ¿no? Como hemos visto incluso en esta gráfica de aquí que le estamos pasando las 12 horas con valores reales, ¿no? Incluso pasándole las 12 horas anteriores con valores reales, las predicciones no son enteramente idénticas a las líneas que observamos, a la línea azul. Entonces, mucho menos aquí, que estamos haciendo las predicciones a partir de valores ya estimados de antemano. Entonces, el error de la red se va sumando de manera que conforme van pasando las iteraciones, pues ya la predicción se va haciendo más pobre, ¿verdad? Y se va alejando considerablemente de los valores reales. Entonces evaluamos este periodo, que son 1, 2, 3, 4 días y cachito, y tenemos un error de 18.7 prácticamente, ¿no? Un mean squared error de 18.7. Entonces, bueno, esta es una red LSTM muy simple. Recapitulando la arquitectura, es una LSTM, aquí, una LSTM y después 2 capas fully connected. Y la LSTM que se usó tiene una clase de salida nada más, 133 neuronas ocultas y una sola dirección y una sola capa, es decir, solo una LSTM apilada. Ok, ahora pasamos al segundo modelo, que también es una LSTM, ¿sí? Y prácticamente el preprocesamiento de datos es idéntico, nada más que en este caso vamos a alimentar al sistema con 24 horas anteriores, ¿sí? Es decir, 24 horas anteriores, los datos climáticos de 24 horas antes y también de consumo eléctrico de 24 horas antes,
y le vamos a pedir ahora que en vez de predecirnos una sola hora, nos prediga 6 horas. Entonces aquí, bueno, si revisamos rápidamente en el modelo anterior cómo fue en estas funciones, le pedíamos aquí 12 horas antes y 1 hora, ¿verdad? Ahora le estamos pidiendo 24 horas antes y 6 horas en adelante. De manera que el dataset que vamos a obtener, el data frame, son t-24 para cada una de las variables, t-23, así sucesivamente. Y como variables objetivo vamos a tener electricidad al tiempo t más 1, t más 2, t más 3, t más 4, t más 5. Es decir, 6 en total. Hacemos la separación de los vectores y de los targets. Checamos sus dimensiones. Ahora vamos a tener 140 variables en contraste a las 120 que teníamos en el modelo anterior. Creo que no lo mencioné, pero aquí lo checamos rápido. Son 120 rasgos, que son las variables a las horas anteriores, y una de salida. En este caso tenemos 246 de salida, es decir, los datos crecen bastante, pero bueno. Entonces, de nuevo se hace la normalización, se separan los datos en entrenamiento y validación, prueba, se construyen los vectores, se les da la forma que tienen que llevar y bueno, aquí está el modelo, el constructor es prácticamente el mismo, solamente que aquí le damos a la primera fully connected, le damos 300 neuronas en vez de las que le habíamos dado en 100. Entonces le damos 300 en vez de 100 y en este caso el número de clases a predecir van a ser 6, no una. Y bueno, en general esta parte es el forward pass es idéntico. Solamente aquí en el modelo entonces comprobamos que el número de clases son 6. Nos quedamos con 133 neuronas ocultas, una sola capa, una sola dirección. Y tenemos las 300, el de la primera fully connected son 300 en vez de 100 neuronas, ¿verdad? Y aquí lo vemos en el summary de los elementos que tiene el modelo. Aquí. Ahora, bueno, se entrena nuevamente y tenemos aquí los resultados. Igual el entrenamiento, como en el otro caso, se realizó relativamente rápido y pues incluso vemos que no era ni siquiera necesario darle tantas iteraciones porque al final ya se empezaba a separar un poquito las dos, el error de entrenamiento y el error de validación, sobreajustando un poco los datos, pero bueno, para este punto no es tan grave. Y bueno, aquí se puede salvar el modelo por si el entrenamiento es muy pesado o por cualquier razón. Y bueno, de nuevo a la parte de la evaluación del modelo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un relajo, ¿no? Ya no solamente es los valores esperados, es decir, ya no solamente es un valor esperado y un valor predicho, sino son 6 y 6, en donde cada uno de esos valores va a corresponder al valor de la energía a un determinado tiempo, pero digamos es al t, luego al t más 1, t más 2, t más 3. Intuitivamente cuando se propuso esto se dijo, bueno, a lo mejor los valores que va a predecir mejor van a ser los que estén más cercanos a los valores anteriores, es decir, la electricidad al tiempo t y al tiempo t más 1 van a ser más cercanas a la electricidad que va a predecir para el tiempo t más 5. Y esto se va a utilizar para la función de evaluación, la última función de evaluación que comentábamos, pero bueno. Entonces, en general, el comportamiento aquí se ve que ajusta por lo menos, ¿no? Pero de nuevo, no se alcanza a ver con tanto detalle. No es aquí, sino aquí abajo. Ahora, solo hay que comentar, estábamos nosotros los datos que estamos esperando de salida van a ser 6, ¿sí? Electricidad al tiempo t, al t más 1, t más 2, t más 3, t más 4 y t más 5. Cualquiera de esos se podría utilizar para generar esta gráfica de aquí abajo, que es la de los valores actuales con los valores predichos.
En este caso nos estamos agarrando el valor 0, que es electricidad al tiempo t. En esta gráfica de abajo estamos agarrando electricidad al tiempo t más 5, que es la última. Entonces vamos a comparar estas dos. Vemos que, bueno, de repente subestima los picos, aquí al pico no le pegó, en realidad también. Hay algunos, bueno, en contraste con el modelo anterior, o sea, sigue conservando las amplitudes más o menos, las fluctuaciones estacionales y pues también las fluctuaciones diarias, pues más o menos también las va a tomar, solamente que en algunos casos con subestimaciones, ¿no? O sea, en general los picos van a ser, son más complicados de predecir. Y bueno, ese es para el t más 1, y aquí algo que se quiere contrastar es que para el tiempo t más 5, en general, más o menos las fluctuaciones se siguen prediciendo hasta cierto punto. Sin embargo, sí vemos que los picos, la estimación de los picos es algo más alejada que lo que se observa con el t más 1, ¿no? Se puede comparar con cuidado si es que lo deciden correr en sus máquinas. Y pues bueno, entonces pasamos a la parte ya como de la evaluación en un entorno más realista, pues. Nosotros le pasamos entonces 24 valores reales para que a partir de esas 24 horas el modelo empiece a estimar con sus propias predicciones, ¿verdad? Más horas en adelante. Y entonces vemos, le pasamos las primeras 24 horas y las fluctuaciones las agarra bien, los picos, bueno, a veces los subestima, los sobreestima, otras ocasiones es un poco más certero, pero lo que aquí me gustaría resaltar es bueno, aquí de nuevo, estamos agarrándonos únicamente el valor al tiempo t, es decir, de las 6 variables que el sistema predice, nos agarramos solo las que quedaron más cerquita de las últimas 24 horas. Con el argumento de que efectivamente es una predicción un poco más precisa que las demás. Entonces, bueno, considerando esa, vemos que las fluctuaciones más o menos se predicen de manera correcta. Aquí la red ya está trabajando con los datos que está prediciendo ella. Y en contraste con el modelo anterior, vemos que en este caso, para el tercer día, el modelo no se cae tanto, no se cae en realidad de la forma en la que el primero de los modelos empezaba a alejar, ¿verdad? Aquí, si bien el ajuste no es perfecto, por lo menos se sigue manteniendo más o menos pegado a la curva, ¿no? En el cuarto día, de predicción. Y aquí estamos también en el cuarto día de predicción. Y esto, pues bueno, se refleja en el error medio, que baja a 8.53, perdón, en comparación con el 18.7 que se tiene en el otro modelo, ¿verdad? Ok, entonces hasta este momento se contrastan estas dos propuestas de LSTM, que también difieren no solamente en la robustez un poco de la red que se utilizó como tal, sino también en el framing del problema, porque en este se le dio 24 horas y se le pedía 6 horas en adelante. Ahora pasamos por último a contrastar un tratamiento de los datos enteramente análogo, nada más que enteramente análogo al del modelo 2, es decir, le pasamos 24 horas y le pedimos 6, nada más que en lugar de utilizar una LSTM, utilizamos una red fully connected con 1, 2, 3, 4, 5 capas, ¿sí? Y pues bueno, esto en realidad es bastante directo, se hace el entrenamiento, se ve cómo van las curvas, al final llega a un error pues, que se ve bien, ¿no? Y este proceso pues, es enteramente análogo, ¿no? Entonces, si nos lo podemos saltar, vemos que aquí, pues, sorpresivamente, la Fully Connected termina por ajustar relativamente bien, ¿no? Hasta este punto dices, bueno, entonces, ¿para qué quieres tanto rollo con las LSTM, ¿no? ¿O en qué se están diferenciando?
Ok, si aquí, si tú le pasas los 12 valores anteriores, el valor siguiente más o menos pues le va a pegar, ¿verdad? De la misma forma que los otros modelos. Aquí justamente se jalan las gráficas anteriores para hacer el contraste, se hacen unos cuantos comentarios sobre las mismas, pero bueno, aquí la gran diferencia es más, se observa, es más palpable cuando la comparamos ya en el desempeño en su trabajo con los datos que la misma red va prediciendo. Y aquí es bastante claro, ¿no? La predicción va pues, bastante por debajo de los valores reales e incluso, digamos, nos quedamos con el mismo intervalo temporal en los tres modelos, que son estos días del mes de octubre del año 2018. ¿No? Podemos ver 27, 28, 29, 30, 31 de octubre. Y entonces, sin embargo, si aquí nos agarráramos un intervalo temporal más amplio, para esta red fully connected hay incluso momentos en donde ya la estimación se deshace por completo y empieza a volverse loca esta parte, lo cual no ocurre con estas. Y eso es algo con lo que se puede jugar una vez que esto lo corren en sus propias compus. Para hacer eso, nada más tienen que modificar aquí, estas son las horas, ¿no? Entonces, si quieren más horas o si quieren agarrarse ya de plano todo el dataset, o bueno, toda la información que se está considerando para ese modelo, pues basta con aquí poner el 0 y, bueno, o más bien dejar solamente el slide completo, ¿no? Para que tome toda la información. Y y se mete, nada más que obviamente tarda más tiempo en correr, ¿verdad? En pasarlo todo el año. Y pues bueno, entonces sí, es bastante clara la diferencia o el desempeño, sobre todo pues en esta forma de evaluación con respecto a las LSTM. Incluso con el primer modelo de LSTM, si bien esta no se cayó como que al final, como la otra, pues la predicción desde el comienzo incluso empezó a ser pues más baja. Aquí el error fue de 19.68, cuando para esta de acá el error fue de 18.7, ¿verdad? 19.68, 18.7 y esta de 8.5 o algo así. Entonces, bueno, esta es una propuesta en general el proyecto se centró entonces en comparar dos redes LSTM con distinto framing del problema y los resultados aplicados a una predicción quizá en un entorno un poco más realista y comparado con las fully connected, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas o demostrar que las LSTM hasta cierto punto pueden llegar a comportarse mejor que estas o ser más útiles para las predicciones en series de tiempo? Y pues bueno, como cosas a mejorar en las arquitecturas que se consideran pueden ser pues, bastante más robustas, como mencioné, se suelen ocupar en ocasiones redes convolucionales y, y bueno, también en general incrementar la cantidad de datos con las que se entrena y se consideran, pues es también un buen punto en el que se puede comenzar a explorar más posibilidades para mejorar estos sistemas de predicción que al final de cuentas son de importancia y de relevancia para la industria energética, eléctrica, eh, en- y pues tiene aplicaciones en energías renovables y también en las no renovables, es decir, en, el, en gestión energética en general, ¿no? Y pues bueno, este es el proyecto, espero que eh, les haya gustado, que les haya interesado y cualquier cosa aquí lo pueden consultar en la página GitHub y si les interesa o tienen alguna duda y me quieren contactar por correo, se los puedo facilitar, aquí se los escribo rápidamente. Mi correo es rafael-martinez@ciencias.unam.mx. Aquí con gusto cualquier duda que tengan, comentario, pues estoy a sus órdenes. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Hasta luego.